noches. Todos nosotros somos conscientes que estamos en un mundo de pecado y a pesar que los creyentes no somos de este mundo, los creyentes igual estamos en este mundo. Y por ello en cualquier momento, podemos ser presa de circunstancias tan fuertes que nos lleven a la desesperación. En un artículo titulado ¿Cómo superar la desesperación?, se menciona lo siguiente, y quiero que escuche atentamente en este artículo lo que dice. Este artículo inicia con una pregunta: ¿qué te ha llevado a la desesperación? En el plano personal es posible que se haya roto algún vínculo muy fuerte que has construido con una persona, ya sea por fallecimiento o porque la otra persona ha decidido alejarse de ti por alguna razón. Quizás has tenido un problema de salud grave, o sea, peligro de muerte. En plano profesional, tal vez tu sustento económico y el de tu familia esté en riesgo o directamente haya sido destruido. Es posible que no solo se trate de que has perdido tu trabajo, sino que has perdido tu negocio y ahora te encuentras endeudado sin tu fuente de ingresos. Estos son solo algunos ejemplos. Y es posible que tus razones para estar desesperados sean otras, menciona el artículo. Pero todas tienen algo en común, dice. La desesperación te hace sentir que es el final de todo. Sientes que todo se ha terminado, que no hay posibilidad de salir adelante o de solucionar el problema. Algo que debemos tener muy en claro es que la desesperación es un estado emocional. Y este estado emocional genera toda una serie de sensaciones negativas. Cuando entramos en desesperación, se menciona, ojo con esto, se despierta nuestro instinto de huida. Nuestros miedos se disparan y nuestros pensamientos acompañan fácilmente a todas estas emociones negativas, haciéndonos pensar en escenarios futuros donde todo es malo y nada mejora. Fin de la cita. Mis amados, esta es la mirada humana sobre la desesperación. Si tendríamos que colocarlo en esencia, como esa gota final para resumir lo que hemos leído, para resumir esta mirada humana sobre la desesperación, sería que la desesperación despierta nuestro sentido de huida. Queremos salir. Queremos irnos, queremos desaparecer. Ahora, sea cual sea el motivo de la circunstancia adversa, es obvio que la desesperación puede tocarnos a la puerta en cualquier momento. Por ello es que creo que es tan oportuno el salmo que vamos a tratar esta noche, el cual es el Salmo 11. El Salmo 11. Abra por favor su Biblia, si hasta ahora no lo ha hecho, en el Salmo 11. El título del mensaje de hoy es Cuando la desesperación toca a la puerta. Cuando la desesperación toca a la puerta. Este salmo plasma un enfoque no humano. Escucha esto. Un enfoque no humano, terrenal y temporal de la desesperación, sino más bien un enfoque divino para los momentos de
desesperación. Y quisiera dar lectura a este estupendo salmo, Salmo 11. Por favor. Al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Verso 7, final. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Este hermoso salmo de confianza, ¿están con sus Biblias? Este hermoso salmo de confianza refleja una grave crisis. ¿Una grave crisis de quién? Note ahí, note el comienzo del verso 1. Al músico principal, salmo de... Por si acaso esa frase es inspirada también, Así comienza el salmo. Al músico principal, salmo de David, explícitamente de David, sin lugar a dudas, el personaje es el rey David. Es probable que sea en la vida de David cuando le dieron consejos equivocados. Pudo haber sido sin tener nada en el salmo que lo avale, pero es posible que esto ocurrió cuando Saúl trató de matarlo en 1 de Samuel, capítulo 18, verso 11 o 19, 10, es probable. O cuando Absalón se rebeló contra él, contra su propio padre, en 2 de Samuel 15 al capítulo 17. Digo es probable porque el Salmo no nos dice, pero es probable por lo que menciona que esté en alguna de esas situaciones. Ahora, el consejo magno en el Salmo de huir puede venir de amigos o probablemente de enemigos, pues si usted se acuerda y estuvo atento a la introducción que hicimos, pudo apreciar que el enfoque humano en la más dura desesperación en su esencia, ¿qué cosa te dice? Huye, es huir. Pero sea cual fuere la situación del rey, era sin lugar a dudas un momento de desesperación aguda. Este salmo fue escrito en un momento de tensión y desesperación al máximo nivel. Ahora, el pánico, y esto es muy interesante, el pánico y desesperación que ha dado origen a este salmo, escuchen bien, no es de David. Escuchen lo que le digo. Esto es interesante. El pánico y desesperación que ha dado origen a este salmo no es de David, sino de sus aparentemente bien intencionados consejeros. Y eso es lo que quiero que vean. La actitud de ellos es de pánico, pero David está en paz en medio de la desesperación. Es por ello que a la vista de la actitud de David, cuando usted revisa este salmo, tiene que usted incluirlo entre los salmos de confianza. Porque mientras sus amigos están en pánico, en plena desesperación del rey, el rey está en paz. Por eso que tiene que incluir este salmo en uno de los salmos de confianza, como son también el Salmo 4 o el Salmo 16 o el salmo que le encanta, el Salmo 23 o el Salmo 27, 62, 125 y 131 están envueltos en ese paquete de salmos de confianza.
Entonces David nos enseña a confiar en el Señor en medio de la desesperación. Con ello, entendiendo, sea que, quiero que entienda esto, que estamos afrontando un salmo de confianza. ¿Está bien? ¿Lo tiene? Un salmo de confianza, y que además David afronta una tremenda crisis, una gran desesperación. Con ello puedo dar mi propuesta para esta noche del Salmo 11. Del Salmo 11 quisiera mostrarte tres declaraciones que debemos atesorar en el momento que la desesperación toque a nuestra puerta, las cuales nos darán confianza en el Dios eterno. Repito, del Salmo 11 quiero mostrarles tres declaraciones que debemos atesorar en el momento que la desesperación toque nuestra puerta, las cuales nos darán confianza en el Dios eterno. La primera declaración es la declaración suprema, que está en el verso 1b. Declaración suprema. La segunda declaración que quiero ver con usted de tres es la declaración temerosa, del verso 1c al verso 3. Y la última declaración de tres es la declaración contundente, del verso 4 al 7. Quiero repetir para que lo tenga ordenado y lo ayude a ver el salmo de una mejor manera, espero yo. Tres declaraciones que debemos atesorar en el momento que la desesperación toque a nuestra puerta, las cuales nos darán confianza en el Dios eterno. Primera declaración, dijimos, la declaración suprema, verso 1b. Segunda declaración, la declaración temerosa, verso 1c al 3. Y la tercera y última declaración, declaración contundente, verso 4 al 7. Igual lo voy a ver uno por uno, pero quiero que tengan el panorama general. La primera declaración para entrar al Salmo, la declaración suprema. Note por favor en su Biblia, Salmo 11, versículo 1b. Escuche, en Jehová he confiado. Deténgase ahí. Note qué exacta es la gramática del rey para la terrible situación de pánico y desesperación que le aqueja. David dice en el verso 1, en Jehová, la palabra ahí es Yahweh. Yahweh, es decir, el autosuficiente Dios, el autoexistente Dios, en el Dios que no necesita nada ni de nadie, que tiene a la mano todos los recursos, que es el creador de todo, que trae la existencia, el dador de vida. En ese Dios, en Yahweh, en ese Dios, ¿qué? Observe el verso 1. He confiado. Hazaj es la palabra en el hebreo. Y la idea es que ese Dios, Yahweh, según David, es su Hazaj, su protección, es lo que quiere decir. Su protección. En otras palabras, es a donde se refugia para ser protegido. Esto es tan interesante. David es muy claro. Dios, el Dios verdadero, es el refugio preferido para sus hijos al sentirse acechados, al sentirse perseguidos, al sentirse desesperados. Es la idea, por ejemplo, del Salmo 16.1, cuando el salmista dice, no tiene que ir ahí, pero si puede anotar, Salmo 16.1 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. También contiene el mismo tenor del Salmo 36, atienda que este verso es tremendo, el Salmo 36, verso 7, el Salmo 36, 7 dice, cuán precioso, escuche, oh Dios, es tu misericordia, por eso, como es preciosa tu misericordia, dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Me encanta. Este es un principio sencillo, ¿verdad que sí? El autosuficiente Dios. Él es mi protección. Un principio sencillo, pero tan profundo para aplicar en el momento de crisis, de pánico, desesperación.
Nuestra mente debe estar aplicando ese principio sencillo. Hoy, para los creyentes del Nuevo Testamento, nuestra mente debe estar milimétricamente exacta como David. Al tener claro que el autosuficiente Dios, el que tiene todos los recursos a su disposición, le fascina, escuche, le fascina proteger a los suyos. Se deleita en proteger a los suyos. Atiéndame, es su compromiso con los que Él llamó. Esto es tan solemne. Es el compromiso de Dios con los que Él ha llamado. El apóstol Pablo lo diría así, creo que esto se acuerda, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo? Que tu Señor siempre, pero siempre, ¿me escuchas? Y sabe cuando estás en diferentes crisis y además no solo sabe, sino que está presto para guardar. Dice el texto en Filipenses 4:7, ¿guardar qué? Guardar tu corazón y guardar tus pensamientos. ¿Qué es eso? ¿Qué es guardar tu corazón y tus pensamientos? ¿Qué es eso, amados? Es guardar todo tu ser, es lo que quiere decir. Él se ha comprometido con los suyos. Guardar todo tu ser. Por ello que el mismo Pablo decía en Romanos 8:31, solo anótelo, usted lo sabe, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la declaración suprema en fe que en medio de la desesperación o el pánico, el Señor es nuestro protector. Esto es fascinante. La teología del rey es fascinante, del rey David. Su teología es fascinante. La desesperación lo primero que hace no es pensar en las circunstancias, sino en Yahweh como protector. Ahora, sigue el hilo, por favor, del Salmo. Regresa al Salmo y piense lo que le digo. En una crisis de grado alto, esa declaración suprema que estamos estudiando va a luchar con la mente, escuche, pusilánime del mundo. ¿Me sigue? En medio de una desesperación, si usted tiene una declaración tan fuerte y suprema como esto, que Jehová es su protección, esto va a luchar con la mente pusilánime del mundo. Por ello David no solo muestra en primer lugar en la desesperación la declaración suprema, Yahweh es mi protector. No solo la declaración suprema, sino también en segundo lugar, y mi segundo punto, la declaración temerosa. Temerosa. Note por favor el verso 1, la parte C. Pregunta, ¿cómo decís, están ahí? ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Verso 3, tremendo. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Deténgase ahí. Acá tiene la declaración temerosa. Siempre, escuche lo que le digo, quiero que hile fino en esto. Siempre donde hay una declaración de fe en el Señor, en medio de circunstancias adversas, también tendrás declaraciones de miedo. Declaraciones de miedo. El pastor Campbell Morgan mencionaba algo genial. Él decía, y cito, este salmo
Es la respuesta de la fe a las advertencias del miedo. Ambos son conscientes de la inminencia del peligro. El miedo ve solamente las cosas que están cerca. La fe es capaz de percibir un panorama más amplio. Si las cosas que el miedo ve fueran en realidad todo lo que hay, su advertencia sería excelente. Pero cuando se perciben las cosas que ve la fe, su determinación queda confirmada de manera contundente. Fin de la cita. Me encantó esa cita. Esto es tremendo si lo capta. Quiero que vea cómo se coloca, cómo se trata de priorizar el enfoque humano en las circunstancias de pánico. En primer lugar, quiero que vea el texto, quiero que vea el pedido. ¿Cuál es el pedido? ¿Cuál es el pedido en el texto? El pedido es, David, estás desesperado. Sus amigos le aconsejan, ¿cuál es el pedido? ¡Huye! ¡Huye! David, si lo nota, va a repetir a modo de pregunta una afirmación que nace no de él, sino del enfoque del mundo, del enfoque humano sobre las circunstancias de pánico y desesperación. Observe nuevamente el verso 1c. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Esto es interesante. La primera reacción de los consejeros, amigos o enemigos de David, ante la desesperación ocurrida es, vete, huye. Huye, David. Note la frase en el verso 1, que escape al monte cual ave. O sea, escapa como ave a lo más alto del monte, es lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Ahora, es posible, y creo que es el uso aquí de la frase, escapa al monte, es una frase proverbial. Es una frase en la mente judía proverbial. Quizá esta frase deriva de la narración de Génesis 19, en la historia de Lot, ¿se acuerdan? En la historia de Lot, cuando al juzgar Sodoma y Gomorra le piden a Lot, los ángeles, que salga, escape y no mire para atrás. ¿Recuerda eso? Solo un texto para que lo tenga en mente en Génesis 19, 17, solo apunte, lo dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Cuál es la idea de esta frase proverbial, regresando al Salmo? La idea es un escape como último recurso por el peligro, esa es la idea. Un escape ya. Es el último recurso. Y así miramos, si usted aplica esto, así miramos muchas veces los tiempos de crisis o desesperación. Pensamos en nuestro corazón que lo mejor que podemos hacer es huir, desaparecer. Y esto, escuche bien, porque esto es muy serio. Y esto, atiéndame, pinta el cuadro. Quiero que me escuche bien, por favor. Y esto pinta el cuadro de alguien que coloca las circunstancias por encima del Dios autosuficiente y autoexistente que confiesa David en el versículo 1. Quiero que me entienda, quiero que lo capte bien. Por favor, quiero que lo capte bien. No es que el escapar físicamente esté mal, ¿ok? Por favor, quiero que me entienda. No es que el escapar físicamente esté mal según el caso. David, por ejemplo, tuvo que salir físicamente de Jerusalén para no ser muerto por Saúl, en 1 Samuel 21 al 24. Como también tuvo que huir físicamente por la gente de Absalón, su hijo, al realizar una revuelta política en 2 Samuel 16. Y si recuerda, y sigue avanzando, el mismo José, ¿se acuerdan? El esposo de María, con el niño Jesús, tuvieron que huir ¿de dónde? ¿A dónde? A Egipto, para que el niño no fuera asesinado por Herodes, Mateo 2, 13 al 15. ¿Lo nota? Quiero que comprenda, no es el sentido de salir físicamente el problema, ese no es el sentido. Sino que el problema es colocar, escuche, este es el problema, colocar los momentos y circunstancias de pánico y desesperación
por encima del Señor. Ese es el problema. Por encima del autoexistente Dios, del Dios eterno. ¿Lo va captando? ¿Lo va captando? Este, amados, es el sentido de repudio en la pregunta de David. Otra vez, no es el problema en sí salir físicamente en una situación de peligro. Ese no es el problema. El problema es que las circunstancias de desesperación nunca pueden estar encima del Dios eterno. Y otra vez, ese es el sentido de repudio en la pregunta de David. ¿Cómo me dices que escape? ¿Cómo me dices que huya? ¿Cómo me dices que esta crisis, este momento de desesperación es más que mi Señor Todopoderoso? Ese es el sentido. Ese es el sentido. Ese es el punto, ¿ok? ¿Qué implica esto para nosotros? Bueno, creo que no es difícil, ¿verdad? Creo que no es difícil la implicancia para nosotros hoy. La implicancia es que no hay alguna circunstancia, escuche, que sobrepase, por favor atienda, no hay ninguna circunstancia que sobrepase el control y el poder de nuestro Dios. Ninguna, ninguna. Recuerde, para afianzar el punto, en 1 Corintios 10:13, un versículo que a usted le gusta, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, común a todo hombre es lo que quiere decir humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay aquí en este texto de 1 Corintios 10:13 algunas implicancias interesantes. Note, en primer lugar, todos, escuche esto, no sé si le va a gustar, pero todos vamos a pasar por momentos de desesperación. Verso 13a de 1 Corintios 10 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, común a todo hombre. Todos vamos a pasar momentos de desesperación. Si usted está en este momento sin desesperación, espérese un poco. Es cuestión de tiempo. Y va a querer huir pronto, como reacción humana normal a la desesperación, pero segunda implicancia de este 1 Corintios 10:13, creo oportuna para esta aplicación. Segunda implicancia es que fiel es Dios. Fiel es Dios, verso 13b de 1 Corintios 10, del mismo pasaje dice explícitamente, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. La palabra ahí fiel es pistos en el griego, tiene la idea aquí de seguro es Dios. Es creíble, es lo que quiere decir. Y la pregunta es, ¿en qué aspecto es creíble en mi crisis personal, en mi desesperación? Note la tercera implicancia de 1 Corintios 10:13. Es creíble porque Él es soberano. Note verso 13c, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él es soberano, amados. Él es soberano. Esto es tan refrescante en la crisis personal, en la dificultad, la dura prueba que usted afronte. El control del Señor es exacto en ese momento. ¿Me está escuchando? En ese momento que parece que no hay más, que está desesperado. El Señor tiene el control milimétrico de los suyos. Qué implicancia, amados, qué tremendo. Creo que ahora, entendiendo esta implicancia de 1 Corintios 10:13, aplicando al Salmo, creo que ahora lo puede aplicar a sus circunstancias específicas con facilidad. Regresando al Salmo, lo segundo que plantean los consejeros, mirando con temor las circunstancias de pánico, con un enfoque humano, no solo es la acción de huir. ¿Se acuerdan? David, estás en desesperación, mi consejo, ¿cuál es? Huye, pero no solo eso, sino que en segundo lugar ellos apretan el acelerador y le dan el argumento. Note el verso 2. Porque, argumento, he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Eso está en el Salmo 11:2 que estamos viendo. Es decir, si lo nota,
siguen hablando las voces que son influenciadas por el enfoque humano mundano. Siguen, por decirlo de alguna manera, echándole como, a ver cómo podemos decirlo, como insumo vasto, el miedo al estofado de la circunstancia, si usamos términos culinarios. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es el argumento que coloca las circunstancias arriba de Jehová para el concepto mundano? Parafraseándolo, el verso 2, ¿qué cosa colocaría la desesperación por encima de Jehová para el mundo? Parafraseando, verso 2, los malos salen a saetear a los rectos de corazón. Ese es el argumento. Quiero que me siga. Ese es el argumento. Es decir, es la visión que los malos, o sea, los impíos, los que no tienen como Señor al Dios eterno o se comportan así, son expertos en destrozar, no solo con disposición de crueldad, la destrucción física, pues es posible que David en este salmo esté en peligro inminente de muerte aquí, sino que también, dicen los consejeros, los malos destrozan con calumnias a los rectos de corazón. ¡Qué interesante! Nota el texto nuevamente, verso 2 al final. Para asaetear en oculto. ¿Lo nota ahí? ¿Lo tiene ahí? A los rectos de corazón. Es la réplica del salmo anterior a este, o sea, el salmo 10:8, que dice, se sienta en acecho, hablando de los impíos, cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, acecha, verso 9 del Salmo 10, en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. ¿Qué está diciendo? El punto es que el hombre impío, es un cobarde, se esconde para hablar mal, se agazapa y habla a espaldas de la gente para destrozarla. Entonces David, en medio del pánico, recibe el consejo de huir. ¿Y el por qué huir? David, la desesperación es tan grande que mejor huye. Y te voy a explicar por qué. Porque no solamente los perversos te quieren matar, sino que también te van a acechar en oculto. Van a destrozar tu reputación, David. Y la razón es que si no te destruyen físicamente, entonces te destruyen tu reputación. Esa es la razón. Pero igual, David, estás en la mira, ¿eh? Estás en la mira. Pero no se queda ahí. No se queda ahí. Si usted sigue avanzando, los consejeros no solo le proponen a David huir en la desesperación, no solo se lo argumentan, sino que además, y creo que esta tercera forma de influencia mundana frente a las circunstancias de desesperación, se encierra todo. Creo que esta tercera es el clímax de la influencia mundana en la desesperación. Y quiero que lo vea conmigo. Note lo que le dicen en tercer lugar. Verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Sabe lo que le dicen? Dios, David, en tercer lugar, Dios no es relevante. Dios no es relevante. ¡Qué declaración! Ojo, piense conmigo, estamos en el pacto antiguo. Estamos en la ley mosaica. Y sus implicancias, es decir, lo que dice la gente aconsejando a David es, si nadie respeta la ley de Dios, ¿qué hará el que quiere guardar la ley de Dios? David, date cuenta, a nadie le interesa respetar la ley de Dios. Los fundamentos aquí se refieren a la ley y el orden que debían basarse en el gobierno de Dios. Entonces, la tentación que proponían los desfallecidos se debía al temor que tenían de la nación, que la nación se derrumbaría por completo. Que la ley de Dios sucumba ante la ley establecida por los pecadores, por los inicuos. Su perspectiva se basaba en la experiencia humana y era puramente, escuche, puramente terrenal.
pero la de David era mucho más alta. ¿Puede notar el sentido del verso 3? Note, David, ¿qué vas a hacer ante esta crisis? ¿No te das cuenta que si Dios ya no es relevante en la sociedad, menos será relevante en tu caso específico, pues? ¡Menos! ¡Huye! David, le dicen los consejeros, ojo, si Dios no es relevante para la sociedad, para la nación, ¿por qué será relevante en tu caso específico? ¿Lo nota? ¿Lo nota? ¿Qué hará el que su fe sigue en Dios? Aquí, amados, se envuelve todo el pensamiento mundano anterior de la desesperación. Aquí se envuelve todo. Hoy podemos dar implicancias directas a esto. Directas. Hoy en la iglesia en general se tiene un enfoque tan mediocre de Dios y una alta percepción propia, que dejan de lado doctrinas fundamentales para acuñar sus propias formas de llegar a Dios o su propio estándar de santidad sin tomar en cuenta la Biblia. La Biblia está bien, dicen, está bien, pero no es el poder, no es lo suficiente. Hay más. Hay más, hay que agregarle algo más. Hay que combinar la Biblia con los buenos tips psicológicos para criar hijos. O tips psicológicos para el matrimonio. Hagamos una combinación entre Dios y lo que nos gusta. Ahora, piense. Si en un lugar que se llama iglesia la Biblia no es suficiente, entonces están rompiendo los fundamentos. Los fundamentos. Las iglesias carismáticas, las iglesias emergentes, las iglesias pentecostales en su mayoría siguen creciendo cuando en su núcleo de enseñanza no está la Biblia como centro, sino las experiencias y las revelaciones extrabíblicas. Si eso es así, usted también podría tener ese enfoque humano, ¿verdad? Ver toda esta decadencia hoy y decir los fundamentos se parten, los fundamentos se rompen. Entonces, ¿qué hará el creyente verdadero? ¿Qué hará el creyente verdadero? En el texto, verso 3 del Salmo 11, ¿qué hará el justo? Esa es la frase, ¿verdad? ¿Qué hará el justo? Esto envuelve los pensamientos mundanos ante la crisis que afrontamos. Pero la pregunta está ahí. Si los fundamentos se parten, se rompen, entonces, ¿qué hará el creyente verdadero? Y es ahí. Esto es fantástico. Esto es emocionante. Es ahí que David nos muestra la tercera declaración. Ya vimos la declaración suprema, ya vimos la declaración temerosa y ahora en tercer lugar la declaración contundente. Quiero que note, David se dispone a contestar la gran interrogante del enfoque mundano, del enfoque humano sobre la desesperación. Si los fundamentos se parten, se rompen, entonces, ¿qué hará el creyente verdadero? Y el autor del Salmo lo contesta primero con 4 afirmaciones contundentes. 4 afirmaciones contundentes en esos textos. Note, por favor, vamos a ir uno a uno. Primera afirmación, verso 4a. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Deténgase. ¿Qué responde? Escuche, piense conmigo, porque este texto es sumamente alto para estudiarlo. La verdad que es una mente teológica magnífica. Tiene que ser el Espíritu Santo, de todas maneras. Note, ¿qué responde el salmista cuando se piensa que Dios no es relevante para la nación? Y desde luego, si es así, mucho menos para la circunstancia que afronta el rey. David dice, Yahweh, es decir, el Dios de mi suprema declaración de protección. Punto 1, recuerda, mi Dios es soberano, dice ahí. Verso 4, Jehová tiene en el cielo su trono. Él es soberano, dice. Él es soberano. Y siendo soberano, siga por favor, está reinando, ¿dónde? Verso 4. Mírelo.
No salga del texto que hemos leído. En su templo. Escuche, por favor, piense conmigo, piense. En su templo, o sea, ¿en qué ciudad? Jerusalén, o sea, en la tierra. Muy bien, en la tierra. Es una declaración, por favor, piense conmigo. Es una declaración absoluta, maravillosa, con mente judía del reino universal de Dios. Atiéndame. Cuando se habla del reino, que es el tema vital de toda la Biblia, el tema de temas en la Biblia es el reino. El reino lo podemos expresar como reino universal, como el reino mediador o como el reino espiritual. Y aquí se muestra el reino universal, es decir, Dios es Dios del cielo, pero también es Dios de la tierra. Muchas gracias. Y del agua. De la tierra. Es una declaración de reino universal, amados. Es una clara referencia, note la teología de este rey, una clara referencia al dominio absoluto del Señor en toda circunstancia aquí y ahora. Esa es la implicancia del reino universal. No importa que parezca que el impío tiene ventaja o que las naciones den la espalda a Dios. Escuche, eso es lo de menos. Oh, amados, quiero transmitir con toda mi fuerza la mente del autor, amados. Está exaltando el reino universal de su Señor. Él es Dios eterno hoy en los cielos y Él es el Dios eterno aquí en la tierra. La verdad y la declaración absoluta es: Dios es soberano y reina no solo en el cielo, sino también. Esto es asombroso. Este pensamiento cortaría de una vez el enfoque mundano de los versos anteriores, ¿no le parece? Él es Dios en los cielos y todo lo que pasa aquí en la tierra Él lo controla. ¿Por qué? Porque Él es el rey también aquí. Es el concepto de reino universal. Pero David sigue, note. Esto cortaría todo, como dije, pero David sigue, note. Segunda afirmación contundente, 2, verso 4b. Sus ojos, esto me encanta, sus ojos ven. Sus párpados, ¿qué hacen? Examinan a los hijos de los hombres. Deténgase ahí, arme por favor. Como el Señor es soberano, domina el cielo y también, ¿qué? La tierra. Entonces aquí, o sea, en la tierra, note, verso 4, sus ojos ven. Deténgase, es decir, Él no es ciego de lo que pasa. Mire la respuesta del tremendo teólogo David. Él no es ciego de lo que pasa. Note la palabra ven. La idea ahí en el idioma original es ver para contemplar. Ver para contemplar, es decir, nada se le escapa. Él sabe lo que los suyos pasan y está presto para guardarlos. ¿Qué tal aliento? ¿Qué tal ánimo? ¿No le parece? Sí. ¡Qué bárbaro! El mismo Dios soberano siempre ve nuestra crisis, sabe lo que afrontamos, Él ve nuestra desesperación, Él lo sabe, amados. Pero no solo eso, observe el texto, verso 4. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Lo puede notar? No solo lo ve, sino que también, ¿qué cosa? Examina, verso 4. La palabra es baján, es decir, los investiga. Los investiga. O sea, los ve con claridad y sabe cada caso a detalle. ¡Wow! ¡Qué aliento para el corazón de un creyente! O también, qué terror para el corazón nuestro. Él sabe a cada detalle de cada persona en su tierra, el cual domina
Entonces, ¿por qué está hablando de que Él ve, de que Él investiga, Él sabe a detalle? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Porque tiene que juzgar con perfección a cada uno. El juicio es perfecto a cada uno. ¿Qué tal Dios, amados, tenemos? ¿Qué tal Dios? Tercera afirmación, contundente. 3, verso 5a. Jehová prueba al justo. Claro, quiero que siga la lógica. La lógica del pensamiento es este. Si sabe cada detalle de cada persona, entonces Él prueba al que es suyo. ¿No le parece? Él prueba al que es suyo. Y esto es tan imponente. Quiero que me entienda bien. ¿Qué significa que Él prueba al que es suyo? Por favor, atiéndame bien, que es imponente. Quiero que lo entienda. Él, o sea el Señor, somete, es lo que dice el texto, a comprobación la lealtad. A comprobación la lealtad. Ojo, no, escúchame bien. Somete a comprobación la lealtad, ojo, no para que Dios sepa sobre los suyos, porque el Señor lo sabe todo. Verso 4, Él lo sabe todo. Sino para que la persona que conoce al Señor, escuche esto, para que la persona que conoce al Señor en cada situación de crisis que afronte, lo haga. En esa situación de desesperación al máximo nivel, lo haga y viva para la gloria de Dios. Y ello, escuche, sepa con claridad en su propio corazón que es de Dios. Si yo afronto la desesperación para la gloria de Dios, ¿qué está haciendo Dios? Probando mi lealtad. Y yo lo afronto para su gloria, ¿qué me dice a mi propio corazón? Yo soy de Él. Amados, es una expresión de amor enorme de Dios para los suyos. Quiero que tenga eso en mente. Esto es una realidad tremenda de amor. Es como dijo Santiago en el Nuevo Testamento. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo ¿qué? Gozo cuando halléis en diversas ¿qué? Y acá Santiago parece loco. ¿Qué? ¿Gozo en pruebas? Santiago, esto te vas a ir al Noguchi, Santiago. No, Santiago diría, pero espérate, Jorge, espérate que termine. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, constancia, mas tenga la constancia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¡Ah, ya! Ahora sí, el gozo no es la circunstancia terrible, no, el gozo es el fruto, el resultado de ello. Dios me permite adorarle en la crisis, en la desesperación, al saber que soy leal a Él. Eso es amor, mis queridos. Eso es amor de Dios para los suyos. Por eso que Él prueba a los suyos. Cuarta afirmación contundente, verso 5b. Pero, ¿note el contraste? ¿Note el contraste? ¿O ya se durmieron? No, vuelven. Note el contraste, pero, verso 5b, al malo y al que ama la violencia, su alma ¿qué? Los aborrece. Deténgase ahí, quiero que observe el contraste. Pero, eso lo tiene que marcar, porque es un contraste muy fuerte, es un énfasis muy fuerte en el Salmo. Esto es importante, pues el probar a los suyos, piense conmigo, el punto anterior, el probar a los suyos, para que ellos puedan ver la gracia de Dios en su aflicción, en su desesperación, es sinónimo ¿de qué? De amor de Dios, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ok? Pero Dios mismo garantiza que los incrédulos, los no creyentes, son con la misma fuerza anterior que garantiza su amor a los suyos para probar a los suyos, garantiza que los inconversos son odiados y aborrecidos por el mismo Dios. ¡Wow! Esto no es popular, Decir esto no es popular. Esto es un problema en nuestra sociedad. Quiero que atienda bien, esto no es una broma. El Señor coloca al impío como odiado por Dios. Y note cómo lo enfatiza, verso 6.
sobre los malos hará llover calamidades. ¿Qué calamidades? Fuego, azufre. Cuando usted dice fuego, azufre, ¿qué le viene a la mente? Usted lo sabe. Viento, abrasador, será la porción del cáliz de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Note, verso 6 otra vez, calamidades. Es la expresión de la, escuche, cero bendición de Dios para las vidas de los impíos. Y el término fuego, azufre, viento abrasador es sinónimo de ¿qué? De juicio inminente. Juicio inminente. Génesis 19:24 es el paralelo, es el episodio, ¿se acuerdan que ya tratamos de Sodoma y Gomorra? Para la frase de los versos anteriores. Deuteronomio 29:23 también está esta frase, Isaías 30:33 y muchos más. Note la frase del verso 6 al final. Será la porción del cáliz de ellos. ¿Qué quiere decir? Será la porción del cáliz de ellos. ¿Qué quiere decir? Escuche, lo que quiere decir es que este juicio es, amados, atiéndame, sí o sí, será la porción del cáliz de ellos. Este juicio es sí o sí. Este es el designio de Dios, mis queridos, escuchen bien. Los impíos son odiados por Dios y su vida está bajo la nula bendición de Dios y caminan al infierno eterno. Mire el contraste. Uno escucha eso y puede decir cuando escucha eso y en su mente está Dios, pero ¿por qué eres tan fuerte con los impíos? ¿Por qué eres tan duro? Observe la explicación ante esa pregunta lógica, por tanto juicio al inconverso. Note el verso 7a. ¿Por qué eres tan duro, Dios? Porque Jehová es justo y ama la justicia. ¿Saben qué? Esto me encanta. Esto no está en mis notas, pero esto está en mi mente. Cuando el Señor venga por segunda vez, eso está en Apocalipsis 19, se le declarará que Él es justo. Viene el juez justo y reinará con justicia. Su naturaleza es justo. El sentido es justicia, es decir, si el inconverso no va al infierno, escuchen lo que le digo, si el inconverso no va al infierno, Dios no es justo. Rompería su naturaleza. ¿Qué texto, amados? Pues su esencia, su naturaleza, como he dicho, y dice el texto, es que Dios ama la justicia. Ahora, por esa justicia y por esa misma justicia, escuche, que envía al impío al infierno, esa justicia es la misma justicia que, verso 7 final, el hombre recto mirará su rostro. ¿Notan el hilo de pensamiento? La misma justicia que envía al inconverso al infierno es la misma justicia, la misma naturaleza que utiliza para que el hombre recto mire su rostro. Es decir, el mismo Señor promete por esa justicia que juzga al impío. En esa realidad, con esa fuerza, promete con esa misma justicia bendición al recto, en el contexto del creyente, y además seguridad de salvación. ¿Cómo vamos a desconfiar en la desesperación? ¿Cómo vamos a huir? Es decir, poner las circunstancias encima del Señor en la desesperación. No tendría lógica, no sería coherente para un creyente que dice amar al Señor. No tendría lógica. ¿Cómo vamos a dejar de afrontar una situación de pánico? ¿O cómo vamos a abrazar el mundo para afrontar la desesperación? Mis queridos, frente a las situaciones más desesperadas, Dios, el mismo Dios de David, el autosuficiente Dios, es el que nos llena de paz y seguridad porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. 3 declaraciones que debemos atesorar en el momento que la desesperación toque a nuestra puerta, los cuales nos darán confianza en el Dios eterno.
la declaración suprema, la declaración temerosa y la declaración contundente. Padre, gracias te damos. Hemos rascado algo de este gran salmo. Señor, y oro por mis hermanos que en este momento están atravesando dolores, crisis, desesperación al máximo, para que recuerden estas 3 declaraciones, que lo primero que aparezca en nuestra mente es que tú eres autosuficiente, que tú eres autoexistente, que tú dominas, que aparezca en nuestra mente que tú eres el Rey, que tú gobiernas los cielos y tú también gobiernas la tierra. Es tu reinado universal. Qué teología del salmista que nos permite abrir nuestra mente y corazón e implantarlo en nosotros mismos también. Señor, ayúdanos a afrontar las crisis mirándote a ti para la gloria de tu nombre, esperando en ti y sabiendo que tú eres por naturaleza justo. Y esa misma justicia que puede salvar a cualquier persona que viene en arrepentimiento por la fe en Cristo, es la misma justicia que condenará a todo impío por la eternidad al infierno. Tu naturaleza es justa. Y cuando tú vengas por segunda vez, Señor, nosotros, la iglesia, estará como espectador viendo cómo tú pulverizas al pecador, a tus enemigos. Y nosotros vendremos con ropas blancas, sin armas, porque nosotros no vamos a participar. Tú no necesitas ayuda en la batalla. Solo tu ropa estará manchada de sangre. La nuestra estará blanca. Señor, este mundo te tiene que temer. Y nosotros que te conocemos, o decimos conocerte, tenemos que temerte. Señor, mira nuestros corazones, examina nuestro interior. Y Padre, que dejemos toda práctica de pecado oculta y que vivamos para tu gloria y para tu honra el tiempo que nos queda, porque es temeroso presentarnos ante el Dios Santo. Quizás los creyentes que más te van conociendo no temen a la muerte, pero sí deben temer al presentarse delante de ti. Porque tú eres santo, Señor. Padre, gracias. Porque si no fuera por Jesucristo, estaríamos todos absolutamente desaprobados. Tu estándar es muy alto, Señor. Por eso que si pasamos un momento de desesperación o crisis, es lo mínimo que deberíamos pasar porque realmente somos tan pecadores. Ayúdanos a tener una mente correcta y a confiar en ti en toda circunstancia. Que tu iglesia te adore de verdad, Señor. Y la manera más grande de adoración es atender tus dichos, atender tu palabra, respetar tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por alentarnos. Gracias por colocar mayor temor reverente en nuestro corazón delante de ti. Y gracias por este salmo magnífico en todas sus aristas, esperando, Señor, que tus hijos, tu pueblo, lo atesoren, lo amplíen en su mente, lo analicen y apliquen correctamente los principios eternos para tu gloria. A ti sea el honor, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, mis hermanos.